Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guido Fleitas, bienvenidos a mi canal. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar comentarios. Empezaremos con la clase de guaraní ahora. Clase de guaraní número 6. Acá tenemos como texto lo que sería un vómito, ¿verdad? En guaraní tenemos en el lado izquierdo y en español, en castellano, tenemos en el lado derecho. Entonces esta vez voy a leer ambos, siempre guaraní y luego castellano español, ¿sí? Dice, Jenny María ko pujarebe opun a onwe jape, he y supe haseteja. Eva Jenny María su oporando chupemba epajo ura ayeve peishaite onwe. Jenny he y supe doi kwai hamba epa oyapo baijese abeije y chupe ha naimandu aija ho uva ecuerige. Eva omaña pumra jese baixando guerovia pai y membupe. Jenny omaña isure baixaku omano potá baixa. Uperirente y mandu acueje pujare ojo jawe Mariano arambotu ñemo morajape. Avei mandu a ho ujawe hetaiterei Eva yukuba ho umboube. En español, en castellano sería así. Vómito. Jenny María se levantó vomitando esta mañana. Le dice a su mamá que está muy enferma. Eva, mamá de Jenny María, le pregunta qué cosas comió para que esté vomitando de esa manera. Jenny le dice a su mamá que no sabe el motivo de su malestar y no se acuerda de lo que comió. Eva le echa una mirada sospechosa, aparentemente no le cree absolutamente nada. Jenny mira a su madre toda moribunda, después se acuerda que ayer a la noche fue al cumpleaños de Mariano, también recordó haber comido muchas golosinas antes de comer panchos. Y acá hay un pequeño detalle que quiero aclarar. En la versión guaraní dice solamente Eva yuku bajo un boube. Literalmente dice, por ejemplo, que comió muchísimos dulces o cosas dulces antes de comer cosas saladas. Entonces en español, en la versión español dice panchos. Generalmente en guaraní, para decir golosinas o lo que sea, cosa dulce, es Eva nomás. Y en lo que sería cosas saladas decimos, bueno, en yukuba, cosas saladas, que no especifica, en general no especificamos qué es lo que estamos comiendo. Pero yo decidí poner en la versión castellana panchos, porque generalmente, no en todos los casos, los niños en un cumpleaños o cosas así comen panchos. Entonces por eso nomás puse esa diferencia, ¿verdad? Entonces pasemos al siguiente. Por Andú Hañen Bojobai. Preguntas y respuestas. Petenja, Mapa opun a onwe pujarebe wibe. Jenny María opun a onwe pujarebe wibe. Ba eisha pico gera Jenny María su. Jenny María su gera Eva. Ba eisha pa omaña Eva Jenny reje. Eva omaña pona Jenny reje. Ba ere pa yaiporu omaña pona jese. Yaiporu yahe shaukaja wa dayaguero viaja oñe Eva peñandere. Mo pico Jenny María ojo karu vaipa. Jenny María ojo karu vaipa Mariano Rogape. Y en la versión castellana dice así. ¿Quién se levanta con vómitos desde la mañana? Jenny María es la que se levanta vomitando. ¿Cómo se llama la mamá de Jenny María? La mamá de Jenny María se llama Eva. ¿De qué forma mira Eva a Jenny? Eva le mira de forma sospechosa. ¿Por qué en guaraní se utiliza omaña ponaje? Utilizamos esa frase en guaraní para decir indirectamente que estamos dudando de sus palabras o hechos. ¿Dónde es que se fue Jenny a comer en exceso? Jenny María se fue a comer en exceso en la casa de Mariano.
Y aquí se presenta la misma situación que la situación anterior, porque si nos fijamos en la pregunta 3 dice va ella pa o maña eva Jenny de G. Entonces la respuesta es eva o maña pona Jenny de G. O maña pona significa como mirar bien. Pero en realidad en guaraní eso quiere decir como que, no te creo. Decime la verdad porque no te creo. Pero en español no encontré una forma de decir eso, ¿verdad? Pero creo que es como que mirando de forma sospechosa porque uno duda de una persona cuando hace eso, ¿verdad? Entonces la misma cosa pasa con la pregunta número 4 porque difiere un poco con lo que dice la pregunta difiere con lo que dice la pregunta de español, porque en guaraní dice eres payay por o mañana por una gc, o sea, literalmente por qué utilizamos esa frase, ¿verdad? Y en guaraní explica perfectamente Jaiporu, Yaheshaukaja, Wanda, Yagüero, Vieja, Oñi, debe. Y en español es como un poquito más largo porque dice por qué en guaraní se utiliza o mañana por una gc y explica, pero no dice lo mismo. Es como que está explicando en español lo que realmente quiere decir en guaraní. Entonces, la pregunta 4 no es una traducción literal, porque en guaraní es diferente y en español es diferente. Entonces, para que puedan entender esa parte, ¿sí? Luego tenemos la parte de conocimiento adicional eikuabe hanwa. 1. Nañañandu ponayete kueheguibe. 2. Aretema añandu sheku a. 3. Heiniko shebe iñakarasyha. 4. Oka uyeru mahina. Uperire ojota onwe oitypa peve hyekue ijururupi. 5. Nda'areiete oñopuhague ikua. 6. Ho'a yvyrarakãgui ha omope ijyva. 7. Arasarakãgui katuete mitã ho'a. 8. Hyerasy ña Francisca remiarirõ. 9. Aréma akuerahague akãrasy vaietegui. 10. Mitãmi katuete ho'a ha oipiro itĩ. 11. Karai Solano omba'apohápe ho'a iatukupére yvyra ha oñopũ vai. 12. Aníke eheja mitã ha'eño katuete oñehũngáta. Ahora tenemos la versión en castellano. Número 1. Desde ayer que no me siento bien. Número 2. Desde hace mucho tiempo o mucho que siento dolor de cintura. 3. Me dijo que le dolía la cabeza. 4. Otra vez se emborracha, luego va a vomitar hasta echar sus tripas por la boca. Pero este es más metafórico porque generalmente uno está diciendo de esa forma cuando está enojado con la otra persona. Entonces como está exagerando, ¿verdad? Que por tomar unas cuantas cervecitas, bueno, va a echar hasta lo que ya no puede echar. Eso es lo que dice ahí y es una metáfora o una exageración. 5. No hace mucho que se lastimó el dedo. 6. Se cayó de un árbol y se quebró el brazo. 7. Niños sin falta caen de la planta de guayaba. 8. Tiene dolor de estómago el nieto de la señora Francisca. 9. Hace un tiempo que me curé de la jaqueca. 10. Los niños siempre se caen y se pelan la nariz. Como que en guaraní dice oipiro. Es como pelar, como que lastimar la nariz. Porque siempre cuando vemos un niñito que está empezando a caminar, se tropieza, cae y tiene un raspón, un rasguño en la nariz. Entonces eso es más o menos lo que está explicando. El número 11. En el trabajo a don Solano se le cayó por la espalda madera y se lastimó. Número 12. No dejes nunca solo a un niño porque de seguro se lastima. Entonces esta es la clase de guaraní que corresponde ahora y agradezco a todos por mirar y espero que sea de mucha utilidad mis clases sencillas de guaraní. Muchas gracias y hasta la próxima.